tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a este importante acto. Hoy estamos muy contentos porque nos visita Ana Kolpakova. Viene hoy a presentar su libro Barro Ataviado, un texto muy interesante del que en unos minutos más ustedes sabrán más a profundidad, por lo que nos da mucho gusto que nos acompañen a quienes están de manera presencial esta mañana y a quienes están a través de las redes sociales del Museo Regional de Chiapas. Gracias por su compañía. Esta mañana van a comentar la obra de Ana Kolpakova, el doctor Eliseo Linares Villanueva, que está aquí a mi derecha, y el maestro Alejandro Tobalina Ahumada, en la extrema derecha, haciendo los comentarios respectivos. Antes de presentar a la autora, por favor, le pedimos un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias, Ala, por estar con nosotros. Ella nació en Voronezh, Rusia. Más adelante, en 2013, terminó la licenciatura en Filología en la Universidad Estatal de este lugar, con especialización en folclore ruso. Después se muda a México, a Chiapas, en 2003, y continúa su trayectoria académica con el estudio de los diseños textiles mayas, un proyecto por el que obtuvo el apoyo PETA, y después analizó los símbolos en la cerámica prehispánica, y de eso justamente realizó su tesis de maestría denominada Las decoraciones en la cerámica del preclásico temprano en la región sur del Soconusco, Chiapas. En 2013 fue nombrada maestra en historia con perfil en historia prehispánica entre la Universidad Autónoma y la de Ciencias y Artes de Chiapas, y actualmente ella es investigadora independiente. Además del estudio de la iconografía, estudia además la arqueología experimental, etnografía, historia oral, folclore, entre otros temas. También ha traducido del ruso al español diferentes textos académicos. En 2017 publicó su primer libro, Diseños Mágicos, que abordaba la figura geométrica del mundo, del rombo, e introduce al lector en el tema de la simbología textil de los mayas de los Altos de Chiapas. En 2018 salió la segunda edición de este libro, Todo por Conejunta, y en 2022 se publica su tercera edición en memoria de Chip Morris. En 2021 publicó el segundo libro que hoy vamos a conocer, Barro Ataviado, y es sobre la cerámica de Amatenango del Valle que se conserva en la Casa Museo de Nauro. Nuevamente, gracias Ana Kolpakova por estar con nosotros. Le dejamos el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los que están con nosotros, ya aquí de manera presencial o a través del éter. Bueno, para mí es un gran gusto y un honor hacer presentación de este libro de Ana Kolpakova, una muy buena investigadora, buena amiga, y que nos trae esta edición muy bonita, bien editada, muy nítida, muy recomendable para todos los que les interese adentrarse sobre estos temas de la cerámica, del barro contemporáneo. Bueno, entonces el título pues ya se ha comentado, Barro Ataviado, la colección cerámica de Amatenango del Valle del Museo Nabolón. Este libro tiene un prólogo que lo realiza la maestra Patricia López Sánchez, directora general de la Asociación Cultural Nabolón, ¿no? Tal como dice Ana Kolpakova, los utensilios de barro son objetos cotidianos de la vida y en el territorio de lo que es el actual estado de Chiapas han estado presentes desde hace cerca de 3000 años, haciendo su aparición con una fina y delicada cerámica de la denominada fase cerámica barra. Y desde entonces no se ha dejado de producir alfarería en nuestro estado, pero es sin duda la localidad de Amatenango del Valle el lugar en Chiapas que tiene en la época moderna la mayor producción alfarera, que destaca por su gran calidad. El presente libro
señala que desde los años 50 del siglo pasado, cuando Franz Blom y su esposa Gertrude Dubin se mudan a San Cristóbal de las Casas y se asientan en la recién adquirida casa que fue de Manuel Penagos y que ellos bautizaron con el nombre de Nabolón. Ahí se inició desde entonces una gran colección de alfarería que permite explorar la evolución de sus formas y decoraciones, lo cual ha hecho de manera puntual a la Colpacova. Es por lo anterior que la aportación de la autora sobre el tema que nos atañe trae a palestra la importancia de la alfarería de Matenango del Valle, así como el trabajo de resguardo que de este patrimonio ha hecho Nabolón y que la autora de este libro pone en nuestras manos, colocando en primera línea la conservación y estudio de la alfarería cotidiana y casera en recipientes diversos que desde tiempos pasados, no muy pasados, no solo teníamos en nuestras manos y que bien vale la pena reflexionar sobre el acto de retomar nuevamente su uso en nuestras vidas, no solo como bellos adornos, sino también quizá retomar, ¿por qué no?, las viejas cazuelas y ollas llenas de olores y sabores, donde nuestras madres y abuelas nos brindaron gozo al paladar y la particular textura al tacto de ese barro, de esa tierra de donde procedemos, y que, como bien dice Ala, recordando el mito de las diferentes eras de la creación maya, plasmadas en el Popol Vuh, en Amatenango del Valle, aunque el maíz es muy importante, material del que fueron hechos los hombres en la última era, también lo tiene el barro con el cual fue hecha la primera humanidad. La Colpacova nos brinda un espléndido estudio interdisciplinario, donde los datos históricos y etnográficos que utiliza nos permite comprender los cambios observados a lo largo del tiempo en las diversas piezas de barro de Nabolón, que proceden de Amatenango, determinando los factores involucrados que generaron los diferentes cambios en su evolución cerámica. En este caso, principalmente se enfoca en las macetas. En el presente libro, Colpacova, con todo el rigor científico de su método de estudio, realiza un excelente trabajo de campo directamente con las alfareras tradicionales de Amatenango del Valle, específicamente con Simona Gómez y Albertina López, herederas alfareras de Juliana López, con quien Gertrude mantuvo una gran amistad de muchos años y quien era su distribuidora, fabricante de toda esta alfarería que hay en Nabolón hasta nuestros días. Diversos espacios en Nabolón, tanto abiertos como cerrados, conservan numerosas macetas, tinajas, cántaros, palomas, incensarios, candelabros, platos y alcancías, los cuales fueron la materia de investigación de la filóloga y maestra en historia Ala Colpacova. Ella determinó la cronología de las diferentes piezas, ya que ciertos atributos de forma y decoración aparecen en determinados momentos, ya sea por necesidad de contar con una vasija con una nueva función o por la introducción de nuevos gustos de los compradores, principalmente las que han provenido del turismo que lo demanda. Muchas de las macetas más antiguas en Nabolón, de hace poco más de 60 años, ya no existen, como bien dice Betty Mijangos, y que se lo explicó a la Colpacova. Pues en cuanto se maltrataban, doña Trudy las tiraba y se adquirían nuevas. Haciendo un paréntesis desde el punto de vista del arqueólogo, esas piezas de alfarería que se descartaban y se convertían en múltiples tepalcates serían un tesoro complementario para estudiar la evolución de todas esas piezas, pero ya no existen. Por lo que la investigación de Ala tiene un valor extra al trabajar con una muestra numerosa, pero limitada en sus atributos, en cuanto nos referimos a las macetas, tinajas y ánforas más antiguas. Por lo que con la información que ella recupera a través de sus informantes y de documentos consultados, rezarse con creces esos vacíos de conocimiento y nos expone la importancia de que Nabolón
conserve esta amplia colección que nos muestra la evolución de la tradición alfarera de Amatenango a lo largo de poco más de 60 años. En el libro se hace hincapié sobre la complementariedad entre la vasija de su uso cotidiano y la decoración. Aunque ésta sea sencilla, es de carácter netamente simbólico, y lo cual es una serie de aportaciones de Ala sobre la interpretación de muchos de estos diseños, de lo cual no voy a profundizar, cuya presencia incide en la idea de reforzar la función de la pieza, esto dentro de un marco que tiene que ver con la cosmovisión de la comunidad del artesano y también del que lo usa. Finalmente, Ala Colpacova nos plantea la pregunta de ¿cuál será el futuro de la alfarería de Amatenango del Valle? Queda abierta, como ella también lo plantea, queda abierta esta respuesta, ya que su elaboración es muy susceptible a cambios debido a factores económicos y sociales. Sin embargo, es seguro que su camino milenario proseguirá. Muchas gracias. Le doy la palabra al arqueólogo Eliseo Linares y también el micrófono. Un momentito, por favor. Eso hacia acá, entonces eso hacia acá. Oh. Disculpen ustedes, un momentito, la traemos para acá. Perdón. Casi no sé. Chihuahua. Chihuahua, cuánto apache. Bueno, fíjense que voy a hablar del libro, pero no hablar de él. Fíjense que tuve la maravilla de que mis hijos y mis nietos en particular echaran mano del libro de Ala y quedaron maravillados, pero hubo cosas que no entendieron bien. De su lectura yo saco una similitud hacia otras cosas. Por ejemplo, fíjense ustedes este hermoso libro, porque está muy bien editado, está lleno de fotografías a todo color, con muy buen papel. Me parece como una especie de reloj chiquitito, esos relojes miniatura, perfectos, sino también, y perdón por también la comparación, se parece a esas muñecas rusas, ahí del país de Ala, las matriuscas, donde uno encuentra de una muñeca, otra muñeca dentro, otra más y otra más, de las cosas que uno va encontrando allí. Y entonces, más que hablarles, porque además Alejandro hizo muy buena presentación aquí, algo que me preguntaban mis nietos, y creo que contestando esas cosas, mis nietos pueden disfrutarlo, y niños del tamaño de ellos pueden disfrutar muy bien el trabajo de Ala. No solamente con respecto a la cuestión de la cerámica como una artesanía, sino también sobre las artesanas que ella también entrevista, sobre las piezas que ella analiza, todas esas cuestiones. Entonces, pongo a manera de presentación contestando algunas preguntas que los niños a mí me hicieron sobre esas cuestiones. Se llama el barro, la arcilla y los sustantivos de barro. Y le presento así como una manera de presentación a la obra de barro ataviado de Ala Colpacova. Bueno, ¿qué es el barro? Pues es masa moldeable que se consigue combinando adecuadamente agua, arcilla y que se utiliza en la alfarería. Pues ahí, ¿qué es la alfarería? Bueno, ¿y qué es la arcilla primero? Pues tierra, una tierra especial procedente de una roca sedimentaria. Tiene su fórmula química, le decía yo, pero lo conocen los químicos como silicato
silicatos de aluminio hidratados, que se encuentran muy cerca de los ríos y cerca de las montañas, pero que es en realidad una tierra con la que se forma el lodo si se moja y también si se mezcla con otras cosas y con agua, da como resultado el barro. ¿Qué es el alfarero? Bueno, una persona que hace objetos de barro. Y luego, ¿de dónde viene la palabra alfarero? Me preguntaban mis nietecillos. Y yo le digo, pues viene de sufijo ero, oficio, y de la palabra árabe alfajar, que significa hacer cerámica. Bueno, normalmente en el mundo, fíjense ustedes, que ese trabajo de alfarero es una actividad de mujeres. Aunque, pues, hay hombres que se han vuelto muy famosos haciendo cerámica en algunas partes del mundo. En México son alfareras. Bueno, ¿cómo hacemos el barro para trabajar objetos? Pues les decía yo, mezclando la arcilla con agua, pero además agregando un elemento más que hace que la arcilla pueda ser trabajable, porque la arcilla solamente con agua se forma una masa muy pegajosa. Entonces le agrega piedritas molidas, se le agrega concha molida, se le agregan otros elementos, muchas veces pétreos, al que le llamamos o conocemos comúnmente como desgrasante. Dicen que se le quita la grasa a la arcilla, o también se le llama temperante para poderlo moldear. De otra manera no se podría. Y entonces de esas forma una masa con la que ya se pueden hacer objetos, como si fuera plastilina, le decía yo a mis nietos. Y entonces, pues es esta combinación, agua, temperante, arcilla, que permite que formemos el barro. Bueno, ¿qué se hace con el barro? Magníficamente este libro habla sobre qué hacen las alfareras de Matenango del Valle con el barro, con esta materia prima tan sencilla, tan humilde, con la que se pueden hacer desde tejas para los techos, en las paredes de las casas, los objetos cotidianos como las macetas, los cántaros, los candelabros y muchas piezas más que analiza Ala Colpacova en su libro. Y bueno, desde luego la artesanía mexicana es renombrada y por supuesto la cerámica de Amatenango del Valle, conocidísima en el mundo por la maravilla, la calidad y el buen arte que se lleva. Y ven ustedes los famosos jaguares de Amatenango del Valle. Desde luego, a esta producción alcanzan hasta las macetas. Y una foto del libro de Ala, donde están estas cosas juntadas, coleccionadas por doña Gertrudis en su casa en Abolón, con esa maravilla de barro y de cántaros. Bueno, se hacen los adobes con el lodo, con la arcilla, se hacen repellos, se construyen casas, se da masaje y se ponen mascarillas con el lodo, con el barro. Además, hasta se practica fútbol. Miren, ustedes practican fútbol en barro en las ciudades europeas. Hay estas prácticas de jugar fútbol o carreras en lodo. Imagínense, para los niños debe ser emocionante meterse en un charcote de lodo. A mí me fascinaba cuando era niño. Bueno, fútbol en los chinos, fútbol en lodo, en arcilla, en barro sin coser. Bueno, ¿cómo se hacen los objetos del barro? Hay dos técnicas, desde luego Ala las menciona aquí. Ella no solamente va desde quiénes son las alfareras, quién es doña Gertrudis, quién es el marido de doña Gertrudis, qué es la casa de Nabolón, las alfareras, cómo viven, cómo hacen su cerámica. Todas esas cuestiones son abordadas ahí. Por eso les digo que hay una muñequita preciosa dentro de otra muñequita preciosa, dentro de otra muñequita preciosa. Los objetos que se van tratando ahí. Bueno, ya dos técnicas básicas, el modelado que es con las manos, haciendo rollos, haciendo pedazos de arcilla fresca para formar la pieza. Y si no, se utilizan moldes también. Aquí tenemos a artesanas que utilizan el barro para hacer objetos de barro. Aquí están en el modelado antes de la cocción. Y bueno, también los moldes. Aquí tienen un molde de cómo se puede hacer una pieza de barro con los moldes perfectos para hacerlo. Y luego como hay ya objetos nuevos, por lo menos para la tradición mesoamericana y de México, el torno, que por cierto no es usado entre las artesanas de Amatenango del Valle. Todavía no de la manera masiva como se utiliza en otras tradiciones. Ellas vienen de la tradición mesoamericana y por tanto el torno no existía, ¿no? Y bueno, ¿desde cuándo se usan los objetos de barro? Eso también lo retoma Ala aquí en el libro. Y vean ustedes la antigüedad. Chiapas tiene uno de los lugares más antiguos del mundo. 4.000 años de antigüedad en el uso de los objetos de barro. Pero, ¿qué es la cerámica? Es el arte de coser los objetos de barro. También se les llama terracota, juntando palabras en latín, pero al final de cuentas italiano.
Y vean los alfareros antiguos, un alfarero de Pompeya, un alfarero de Mesopotamia, un alfarero mexica vendiendo también sus productos en el mercado de Tlatelolco, alfareros egipcios, un alfarero maya decorando su cerámica allá parece que es en Chichén. Bueno, también había deidades que gobernaban según la creencia antigua que gobernaba al mundo de los alfareros, pero también la creencia que menciona, por supuesto, Ala en esas de las muñequitas que les menciono, donde se dice que Dios creó a la humanidad a partir del barro. Y dice, por ejemplo, en Isaías 64, versículo 8, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Y aquí tenemos al Dios Kemet, el que creó también a la humanidad a partir del barro, y por eso también dice que habemos gente que son amarillitos, negritos, blanquitos, porque depende de cuánto tiempo estuvimos dentro del horno con el que Dios nos creó. Y miren las leyendas que dice, se cuenta que cuando Motecutli creó a los humanos, los hizo a todos de barro, con arcilla y agua los hizo sus cuerpos, muy bellos los creó, mujeres y hombres los creó, y también Xutecutli tuvo en su corazón, los abrazó y poco, los abrazó mucho y poco, su fuego les dio su color, les dio marrón, les dio amarillo, les dio rojo, les dio verde. Y bueno, y esta muy tradicional mexicana dice, y aunque somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Es un dicho muy popular donde separa a la gente por las calidades. Bueno, hay objetos antiguos desde luego de barro, desde cuando se han creado, desde la época del preclásico, también lo menciona Alan en su libro, y cosas que se han ido creando en esa tradición mesoamericana del barro, en Mesoamérica, que son herederas de esa gran tradición, las artesanas de Amatenango del Valle. Bueno, y de la tradición mundial, esta enorme producción de cerámica entre los chinos, la tumba del primer emperador de Qin en el año 200 a.C., el ejército de terracota. Y con esto termino para ustedes. Muchas gracias. Les digo que más que hablar del libro, iba a hablar del libro y no. Entonces, vean ustedes la restauración de este libro. Y aquí, los dos guerreros de terracota. Ala Colpacoba como sabio del ejército chino del primer emperador y un servidor. Sí. Muchísimas gracias. Y yo espero que ustedes disfruten tanto el libro como yo lo disfruté. Y como también lo disfrutaron mis nietos y seguramente, bueno, con lo que les expliqué y que yo les traje hoy, seguramente también lo van a disfrutar igual que yo. Para niños pequeñitos y los niños también ellos van a disfrutar. Muchas gracias, Ala. Muy orgulloso de presentar este libro y muy agradecido por la invitación. Sí, no. Register later, sí. ¿Qué tal empezó hoy? Aquí está. Buenas tardes a todos. Agradezco a todos los presentes por asistir a la presentación de mi libro y al igual que a los organizadores de este evento, muchas gracias por este esfuerzo. Entonces, vamos a ver que la historia de este libro comienza hace 19 años, cuando entré a Nabolón por primera vez, y me acuerdo muy bien que en aquel entonces me asombró la cantidad de plantas en macetas, de toda clase y tipo que llenaban los patios. 3 años después tomé primeras fotografías de Nabolón, es una de estas, donde se ve la impresionante cantidad de macetas en el patio principal. En aquel entonces la casa y las cosas en ella todavía estaban tal y como las dejó Gertrude, y por eso todas las macetas todavía estaban en los patios, viejas, nuevas, rotas, todavía estaban esos 10 años, nadie los tocó. Posteriormente ya empezaron a moverlos y a sacarlos y a hacer todo lo que se podía con ellos, pero en aquel entonces, en 2006, en 2003, todavía estaba igual, entonces todavía se podía ver cómo los tenía Gertrude en su vida. Entonces, pues me llamaron muchísimo la atención todas estas inusuales macetas, pintadas con diseños geométricos esparcidos por los patios con diversas flores, entre ellos los geranios,
que estaban colocados a lo largo de los pasillos. Alrededor de las columnas también había mucho en el jardín y eran decenas y decenas de macetas. Algunas parecían nuevas, otras muy viejas, con pintura caída o con borde roto o con una pata que le faltaba. Y las macetas no parecían ser simples macetas, sino más bien exquisitos jarrones muy bien elaborados por alguien. Tenían una decoración interesante, donde predominaban líneas anchas trazadas con amplitud que resultaban en diseños bastante voluminosos y bien pronunciados de colores negro, café y rojo, de diferentes tonalidades, empleadas de tal manera que se puedan distinguir a distancia. Se notaba rápidamente que eran del mismo estilo y parecía que los hizo la misma persona. Y finalmente, pues no estaba yo tan equivocada. Resultó que la mayoría de ellos fue hecha por la famosa alfarera Juliana López Pérez y sus familiares. Juliana López Pérez es conocida a nivel mundial por sus inigualables trabajos con barro, inventora de la paloma, que vivió 82 años, la mayoría de los cuales los dedicó a la alfarería, enalteciendo el nombre de Amatenango del Valle por todo el territorio nacional y más allá de las fronteras de México. Su trabajo fue inmortalizado con su estatua de bronce ubicada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, entre las calles Benito Juárez y Carretera Internacional, donde se puede ver en la foto. Por ahí en el año 1950, cuando Juliana venía a San Cristóbal en un camioncito a entregar sus productos de barro, el destino le presentó a la extranjera recién llegada que estaba organizando su jardín en la vieja casa de Manuel Penagos, construida como un seminario de jesuitas en 1891. Y en 1950 la casa ya tenía dueños nuevos, que era el arqueólogo de origen danés Franz Blom y su esposa de origen suizo Gertrude Dube, mejor conocida como Trudy, quienes deciden mudarse a San Cristóbal desde la Ciudad de México. Trudy comienza a encargar diversos objetos de barro a Juliana. Y pronto Nabolom estaba lleno de macetas, candelabros, platos y otros utensilios de cocina hechos por ella. Con el paso del tiempo, la colección de objetos de barro creció y fue complementada con alcancías y palomas que adornan la casa todavía. Las últimas adquisiciones de macetas para Nabolom con Juliana López se hicieron en 1992, un año antes de la muerte de Gertrude. De esa manera, hace 4 años se contabilizaron un poquito más de 200 piezas distribuidas entre los pasillos y patios de la casa, en la biblioteca, en los cuartos del hotel y en el jardín, lo que hace a esta colección la más grande de la entidad y tal vez del país. Resulta evidente el gran valor que tiene la colección de los objetos de barro reunidos ahí, pues dichas piezas muestran la historia de la alfarería de Amatenango, al igual que la evolución de sus diseños y formas en los últimos 60 años. En la biblioteca se guardan las vasijas más viejas. La pieza más antigua que se pudo fechar con certeza es la tinaja convertida en lámpara en la biblioteca. En la chimenea de esta sala se encuentra una fotografía hecha por Gertrudis, donde se ve esta misma lámpara y la imagen está fechada para el año 1958. Al lado de esa fotografía se encuentra otra muy parecida que también muestra la biblioteca, pero del año 1951, donde dicha tinaja todavía no está presente. En su lugar hay otra lámpara, pero de forma y decoración distintas, al parecer se les rompió. Entonces, comparando estas dos imágenes, es fácil determinar que la fecha de compra de esta tinaja, que todavía está en la biblioteca, se ubica entre 1951 y 58. En el hotel de Nabolom, en el patio chico, hay un cuarto con el nombre de Amatenango. Y obviamente en este cuarto hay bastantes piezas de diversa temporalidad reunidas ahí. Hay cántaros, palomas, varios platos, candelabro, jarra, alcancía, entre otros más. La pieza más vieja de todas ellas es un cántaro, el más grande de todos, de casi 1 metro de altura, hecho por Juliana. Su historia de llegada a Nabolom es muy interesante y la podrían leer en el libro.
Ahora les quiero contar un dato interesante que no viene en el libro. Durante mi investigación en Nabolón revisé la casa y el jardín exhaustivamente, metiéndome a cada rincón que podía tener macetas o sus restos. Así logré rescatar 3 macetas viejas en muy buen estado, gracias a que hace mucho tiempo alguien las olvidó entre el matorral de lirios, en una de las esquinas del jardín. Las macetas estaban vacías, volteadas boca abajo, encimadas una sobre otra y cubiertas por mucha hoja seca de lirios y agujas de pino, que las escondían muy bien de la vista. Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron ahí, pero calculo que son aproximadamente de los años 80. Después de este hallazgo, las lavé, las catalogué y ahora están resguardados en la Ceramoteca como piezas ya de Ceramoteca. La necesidad de un estudio así consiste en que año tras año las piezas de barro se reducen en la cantidad, pues a menudo las macetas colocadas en el piso se rompen por algún visitante despistado, una escoba enojada o un terremoto inoportuno. En esos tiempos lo he visto yo misma cómo pasa eso, ¿no? Con el terremoto sí se rompieron varios cántaros. Entonces, por ello, pues el estudio de la colección de la cerámica de Nabolón representa un paso hacia el rescate del patrimonio cultural de Chiapas, uno de los objetivos de esta investigación que espero haber podido alcanzar. El interés por estudiar esta colección cerámica fue guiado por mi afición a la iconografía geométrica, que tiene su origen en mis años universitarios. Así, en 2008 comencé el estudio de la iconografía textil maya y posteriormente en 2011 comencé a escribir mi tesis de maestría sobre la decoración en la cerámica más antigua de Chiapas. Cuando comencé a escribir este libro, quise saber más sobre la cerámica y su historia. Antes de todo, pues consulté los trabajos escritos sobre el tema en diversas bibliotecas del estado y noté el gran interés que goza el tema de la elaboración de la cerámica de Amatenango. Eran muchos los títulos de artículos, libros y tesis que tuve que consultar. Lo que busqué particularmente era alguna información sobre sus decoraciones, pero dentro de toda esta cantidad de textos encontré solo un artículo. Entonces vi la necesidad de hacer una investigación sobre este tema, cuyos resultados incluí en el texto de este pequeño libro como un capítulo. Paralelamente a la consulta de textos, comencé a conversar con doña Betty, que es Beatriz Mijangos Centeno, la fiel guardiana de Nabolón. Sus testimonios fueron claves para esclarecer y precisar los datos faltantes para la realización del presente estudio. En una de las entrevistas, ella me aconsejó ir a Matenango del Valle para platicar con las alfareras. Fuimos con ella a visitar a la sobrina de Juliana Simona Gómez. Luego, gracias a Sofía Pinsemín, supe sobre otra sobrina de Juliana que se llama Albertina López y fui a platicar con ella también. Entonces, después de reunir la información sobre la cerámica y sus autoras, investigué sobre la creadora de esta colección, la famosa Gertrude Duvier-Blom, y especialmente sobre la historia de dicha colección de la cerámica. Revisé fotos de Nabolón en la fototeca, viendo la evolución de la colección de las macetas que aparecen en algunas fotos. Al final, solo me faltaban algunas fotos para complementar el texto y dibujos para ilustrar mi investigación iconográfica. Por eso decidí hacer mis propias fotos y dibujos y por eso la gran mayoría de imágenes son de mi autoría. De esa forma se creó un panorama bastante completo para poder escribir este pequeño libro sobre una historia todavía visible y tangible, llena de innovaciones y reinvenciones, acompañada de testimonios vivos de las maestras alfareras celtales. Entonces, muchas gracias. Si hubiese algún comentario.